Voy a resolver un ejercicio en serie simple. La serie simple es cuando vienen los datos sueltos, son pocos, como en este caso, que son 10, y se trabaja sin tabular. Por eso se llama serie simple. Por ejemplo, dice, en un curso de 10 alumnos se registraron la cantidad de hermanos que tiene cada alumno. Entonces se obtuvieron las siguientes respuestas, que serían los datos que toma la variable 2, 1, 3, 2 y así todos los datos. Bueno, primero voy a analizar cuál es la población, la muestra y el elemento. La población serían todos los alumnos de una institución. Acá no lo indica. Entonces pongo todos los alumnos. La muestra serían esos 10 alumnos de un curso. 10 alumnos de un curso. Y el elemento sería un alumno de ese curso o de un curso. El elemento se encuentra dentro de la muestra y la muestra se encuentra dentro de la población. Vuelvo a leer el ejercicio. Dice, en un curso de 10 alumnos, esa es la muestra, se registraron la cantidad de hermanos que tiene cada alumno. Voy a ver ahora la variable. Lo puedo escribir como X, 2 puntos, y ahí indicar cuál es la variable. ¿Qué fui yo a investigar? La cantidad de alumnos. Perdón, la cantidad de hermanos. Cantidad de hermanos de esos alumnos, de esa muestra, ¿sí? La clasificación, como la cantidad de hermanos puede ser 0, 1, 2, 3, no hay 2,5, la clasificación primero es cuantitativa. Y como no tiene decimal, es discreta. Ahora voy a hallar las medidas de tendencia central. Tenemos la moda, mediana y media aritmética. Para eso me conviene ordenar la serie simple. La puedo ordenar en forma creciente o decreciente. Me conviene en forma creciente, después les voy a decir por qué. Bueno, para poder hallar la moda, primero me voy a fijar cuál es el dato que más se repite. Entonces me fijo que el 2 se repite 4 veces. O sea que 4 alumnos dijeron que tenían 2 hermanos. Entonces la moda es 2 hermanos. Dijimos que tanto la moda, la mediana como la media aritmética tienen la unidad de la variable. Y yo miro la variable y como es cantidad de hermanos, el 2 me indica 2 hermanos. La justificación sería, es más frecuente que los alumnos tengan 2 hermanos. Ahora vamos a buscar la mediana. Para buscar la mediana, si no lo hice hasta ahora, tengo que ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor. Como les dije, me conviene ordenarlo de menor a mayor. Entonces ahora voy a fijarme, como tengo 10 datos en la muestra, entonces me conviene, como es el dato central, dividirlo en 5 de un lado, 5 del otro. Entonces quiere decir que acá en el medio me va a quedar la mediana. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es el promedio de esos dos números. O sea que para hallar la mediana tengo que hacer 1 más 2 dividido 2. Eso me da 3 dividido 2, 1,5. 1,5 con la unidad de la variable. La variable era cantidad de hermanos. Entonces lo que yo tengo acá es 1,5 hermanos. Pero ustedes me van a decir, pero dijimos que las personas no se pueden dividir. Es cierto. Entonces yo puedo decir que aproximadamente, porque son datos aproximados, 2 hermanos sería la mediana. O sea que la mediana podríamos decir que aproximadamente son 2 hermanos. Entonces voy a poder justificar. Si tomo en cuenta que tengo el total de la muestra, la menor cantidad de hermanos es 0, la mayor cantidad de hermanos es 3 y la mediana me dio 2.
Por acá adelante yo dejo un 50% de la muestra y acá otro 50% de la muestra. Entonces puedo decir, este 50% son la cantidad de alumnos que menos hermanos tiene y este 50% son la cantidad de alumnos que más hermanos tiene. Entonces, yo puedo decir que el 50% de los alumnos tiene 2 hermanos o menos. Tengo que aclarar acá, para que me quede mejor, el 50% de los alumnos que menos hermanos tienen. Entonces vamos a decir que tiene 2 hermanos o menos. Y si miro el otro 50%, yo acá estoy mirando este, ahora voy a mirar el otro. El 50% de los alumnos, ahora sí lo voy a aclarar, que más hermanos tienen, acá tengo los que más hermanos tienen, más hermanos tienen, vamos a decir que tienen 2 hermanos o más. 2 o más. Este sería el menor del 50% de los que más hermanos tienen y este sería el mayor del 50% de los que menos hermanos tienen. Eso es la interpretación de la mediana. Ahora voy a buscar la media aritmética o promedio, que se escribe X rayita, y X rayita va a ser la sumatoria de todos los datos de la variable X sub i dividido el promedio. Esto lo pueden hacer con la calculadora. Hay otro video donde explico con la calculadora cómo ingresar los datos en una serie simple y podemos buscar el promedio. O en este caso, que es muy simple, podemos sumar los números que tenemos en la muestra, que tenemos 1 más 1 más 1 más 2 más 2 más 2 más 2 más 3. Eso me da 14. Dividido el total de la muestra, que es 10, esto me da 1,4. Como dijimos que el promedio, tanto como la mediana, como la muestra, perdón, como la moda, tienen la unidad de la variable, es 1,4 hermanos. Entonces vamos a volver a pensar y decimos, pero ¿cómo? No podemos dividir la cantidad de hermanos. Es cierto, pero es un promedio. Y el promedio no se redondea, se deja como 1,4. Nosotros no lo redondeamos porque después cuando vamos a hacer, usamos el promedio para la dispersión y ver si esos datos están dispersos, no podemos redondear porque estamos cambiando el resultado. Entonces, aproximadamente entre 1 y 2 hermanos es el promedio, ¿sí? La interpretación sería que el promedio de hermanos por alumno es de 1,4 hermanos. O también podemos poner entre 1 y 2 hermanos. En promedio, cada alumno tiene 1,4 hermanos. Esto puede ser, pensemos, en promedio, cada alumno tiene 1,4 hermanos. Y cuando miramos, hay gente que no tiene hermanos, hay gente que tiene 1. Podemos redondear en palabras, podemos decir aproximadamente 2 hermanos en promedio. Acá hay gente que no tiene hermanos y tiene 1. Acá hay algunos que tienen 2 y hay otro que tiene 3. Entonces, lo que podemos averiguar es si ese promedio es representativo de esta muestra o no. Quiere decir que si esas dispersiones que tienen entre los datos son grandes o son pequeñas. Podemos decir ese desvío con respecto al promedio. Para poder ver esos desvíos y ver si es representativa, podemos usar las medidas de dispersión. Esas medidas son la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. La varianza es S al cuadrado en muestra, en este caso. El desvío va a ser S, que es la raíz cuadrada de la varianza, y el coeficiente de variación va a ser el desvío dividido el promedio por 100. Me va a dar un porcentaje. Esto está explicado en otro video donde aclaro bien todas las medidas. Nosotros vamos a usar la calculadora. Según el modelo de calculadora que tenés, vas a poder calcular el desvío estándar para muestra. Eso lo explico en otro video de uso de calculadora. Yo con mi calculadora ya busqué el desvío estándar, ingresé los datos y me da 0,97.
Una vez que tengo el desvío estándar, si a ese número lo elevo al cuadrado, voy a encontrar la varianza, que es 0,93. La varianza yo la indico porque después más adelante la vamos a usar. Si nosotros no estuviésemos usando la calculadora, tendríamos que pasar por la varianza obligatoriamente. Entonces yo la indico para después poder usarla más adelante. El dato que vas a obtener de la calculadora es el desvío estándar, que es 0,97. Una vez que tengo el desvío estándar, voy al coeficiente de variación, que va a ser el que me va a indicar cómo son esos datos una vez que resuelva esta fórmula. Ese es el desvío estándar, 0,97. Antes de seguir con el coeficiente de variación, les recuerdo que el desvío estándar es cuánto se dispersan los datos de esta muestra con respecto al promedio. Si yo tengo el promedio que me había dado 1,4, recuerden que no se redondea, 1,4, y se mueve 0,97 para un lado, 0,97 para el otro. En ese rango es donde yo voy a tener la muestra. Se va a mover más o menos en ese rango, me va a indicar. Para eso sirve el desvío estándar. Si ese movimiento es chiquitito, los datos están cercanos en ese intervalo, y si tengo un desvío mayor, los datos van a estar más alejados. Como no tengo una comparación ahora para decir si están cercanos o alejados con este valor 0,97, se usa el coeficiente de variación. Y vamos a ver, ese 0,97, ¿cómo es con respecto al promedio que me había dado, que es 1,4 por 100? Entonces lo que yo estoy sacando es qué parte del promedio es lo que se desvía por 100. Y eso que me da es 69,29%. Entonces yo les había dicho en otro video que el coeficiente de variación depende si me daba más de 20 o menos de 20, la muestra era homogénea o heterogénea. Si me daba menos de 20 o 20, decíamos que la muestra era homogénea y que el promedio era representativo, porque el desplazamiento que hacía en ese desvío era chico, se consideraba pequeño. En este caso, como es más del 20%, entonces vamos a decir que la muestra es heterogénea y vamos a decir que el promedio no es representativo de la muestra. O sea que ese promedio de 1,4 hermanos no representa a toda la muestra, sino que es aproximado.